Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo video. Estamos felices de estar aquí una vez más compartiendo un tema de infectología. En este caso hablaremos del cólera, desde su fisiopatología, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. Comencemos. El cólera es una enfermedad diarreica aguda, a menudo grave, producida por la bacteria llamada Vibrio cholerae. Esta es una de las enfermedades infecciosas más mortales en los seres humanos porque puede producir la muerte por deshidratación en menos de un día. Hablemos un poco de la microbiología de la bacteria Vibrio cholerae. Esta bacteria es una bacteria gram negativa, es decir que con la tinción de gram se tiñe de color rojo. Tiene un flagelo y es una bacteria muy móvil. Aparte de eso, es una bacteria que no forma esporas, es decir que no entra en una etapa de resistencia cuando las condiciones de su ambiente empeoran. Por lo tanto, es una bacteria relativamente frágil y produce una exotoxina muy importante que es la toxina del cólera o TC. Existen más de 150 serogrupos de la bacteria Vibrio cholerae, pero solamente el serogrupo O1 y O139 están asociados a la enfermedad del cólera en los seres humanos. Específicamente, el serogrupo O1 se subdivide en dos biotipos, que son el biotipo L-TOR y el biotipo clásico. El biotipo clásico ya no existe en la actualidad, se asoció a grandes pandemias de cólera en el pasado, pero en la actualidad en el mundo se encuentra el biotipo L-TOR. Por otro lado, el serogrupo O139 es el serogrupo patógeno más reciente descubierto y se asocia principalmente a epidemias y pandemias en Asia. Todavía no se han reportado casos de este serogrupo fuera de Asia. De manera normal, el Vibrio cholerae vive en la parte externa de mariscos y microorganismos llamados plancton. Por lo que podemos decir que esta bacteria vive en agua salada. De hecho, diferentes estudios han demostrado que la bacteria se encuentra en casi todas las zonas costeras del mundo. Y bueno, aunque sí hay casos de personas que han consumido o que consumen mariscos mal cocinados que estaban infectados con Vibrio cholerae y en ellos se produce la enfermedad del cólera, en muchos casos la enfermedad del cólera, las pandemias o epidemias de cólera no se relacionan con realmente el consumo de mariscos, sino que en esos casos se produce una transmisión diferente, una transmisión fecal-oral. En este caso, una persona infectada con la bacteria Vibrio cholerae que se está presentando la enfermedad del cólera puede producir aproximadamente 20 litros de deposiciones en 24 horas con una concentración de 10 a la 9 Vibrio cholerae por milímetro. Por lo tanto, los seres humanos de manera individual son la principal fuente de transmisión de la bacteria Vibrio cholerae. Entonces, si estas deposiciones que tienen grandes cantidades de bacterias entran en contacto con agua, que esa agua es consumida por los seres humanos o esa agua es utilizada para lavar los alimentos, entonces de esa manera se produce la transmisión de la enfermedad fecal-oral. Hablemos un poco de la parte más interesante definitivamente de la enfermedad del cólera, la fisiopatología. En este caso, como la enfermedad es por transmisión fecal-oral, la bacteria entonces llega al aparato gastrointestinal de la persona sana recién infectada. En este caso, el primer lugar donde entra en contacto con las defensas del cuerpo es en el estómago, donde la acidez gástrica, el pH bajo del estómago, es suficiente para destruir la bacteria. Como decíamos anteriormente, esta bacteria es relativamente frágil. Pero claro, todo va a depender de la cantidad de bacteria que la persona ingiera cuando consume el agua o el alimento contaminado. De esa manera, cierta cantidad de bacteria todavía puede llegar al intestino delgado. También en personas que tengan defecto en la producción de ácido clorhídrico o que tengan una hipocloridria, es decir, bajas concentraciones de ácido clorhídrico, en estas personas también hay una mayor tendencia a que la bacteria puedan pasar al estómago, llegar al intestino delgado y entonces producir la enfermedad. Finalmente, la bacteria, si supera la acidez gástrica, llega al intestino delgado, donde realmente tiene su acción principal. Una vez la bacteria llega al intestino delgado, a la luz intestinal, se adhiere a la mucosa intestinal ayudándose de ese flagelo que mencionábamos anteriormente. También tiene proteínas transmembranas que le permiten sensar o verificar los cambios de pH y los cambios de osmolaridad. Y cuando llega entonces a la luz intestinal,
La bacteria activa ciertos genes que le permiten reproducirse y también la producción de la toxina del cólera, que es la que hablábamos anteriormente. Entonces, cuando la bacteria llega al intestino delgado, es donde produce la toxina del cólera, porque ese es el ambiente ideal para su reproducción. Vamos a ver un acercamiento de cómo funciona realmente la toxina del cólera. Esta toxina está compuesta por 5 subunidades B, que son unidades fijadoras, y 2 subunidades A, que son las subunidades tóxicas. Entonces, las subunidades B fijadoras se unen al receptor GM1 gangliósido, que se encuentra en muchas células del cuerpo humano, pero también es muy abundante en las células del epitelio intestinal. Entonces, una vez se une al receptor GM1 gangliósido, se libera de esta la subunidad tóxica A1. Entonces, la subunidad tóxica A1 activa la proteína GS. La proteína GS, a su vez, activa la enzima llamada adenilciclasa o adenilato ciclasa. Esta enzima entonces convierte el ATP dentro de la célula en AMPC o adenosín monofosfato cíclico. Entonces esto provoca un aumento exagerado de las concentraciones de adenosín monofosfato cíclico o AMPC, lo que genera entonces la activación y apertura de diferentes canales iónicos que van a liberar diferentes sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias? Bueno, iones como cloro, potasio, sodio o también agua y bicarbonato. Entonces, la toxina del cólera, la capacidad tóxica o virulenta de esa, es que activa la adenilciclasa para que se aumente la producción de AMPC y la célula comienza a liberar agua, electrolitos y bicarbonato. Por lo tanto, la toxina del cólera y la bacteria de cólera en sí no produce inflamación, no produce destrucción, no produce necrosis de la mucosa intestinal, sino que solamente genera la apertura de estos canales que permiten la liberación de esas sustancias intracelulares. Pero eso no es bueno, porque ¿qué va a pasar? Que vamos a tener entonces un desequilibrio electrolítico por la pérdida masiva de electrolitos. También vamos a tener deshidratación por la pérdida de agua y acidosis metabólica debido a la pérdida de bicarbonato. Y entonces, en eso consiste la fisiopatología de la bacteria Vibrio cholerae. Esa pérdida de electrolitos y agua es lo que produce esa diarrea que se vuelve acuosa y por lo tanto, como no hay destrucción ni alteración de la mucosa, la persona puede rehidratarse, reponer los elementos perdidos por vía oral y el aparato intestinal va a ser capaz de absorberlo. Veamos un poco de las manifestaciones clínicas ya que entendemos cómo sucede la fisiopatología del cólera. Primero resaltar que puede haber una colonización asintomática en un paciente, principalmente personas que tienen inmunidad previa o personas que son de lugares endémicos, es decir, esas personas no van a tener síntomas y no se va a manifestar la enfermedad en ellos, a pesar de que tienen la bacteria y la pueden transmitir. También aparece la diarrea acuosa en las personas que sí manifiestan los síntomas. Esta diarrea generalmente inicialmente comienza con contenido intestinal, va evolucionando, se vuelve más clara y acuosa hasta que adquiere un aspecto blanquecino, un aspecto parecido a agua de arroz, que es como siempre se ha comparado. Aquí tenemos 2 cubos de 2 pacientes que tienen cólera. En este caso vemos las deposiciones que son parecidas a agua de arroz. También hay que resaltar que la diarrea inicialmente puede ser una diarrea grave cuando una persona nunca ha estado en contacto con la bacteria, o puede ser también una diarrea leve o moderada con personas que ya tienen una inmunidad previa a la bacteria. También los vómitos son muy frecuentes en el cólera. El paciente se mantiene afebril e hipotérmico, es decir, no presenta fiebre y generalmente aparece frío debido a la pérdida de líquidos y también a que la bacteria no produce inflamación de la mucosa intestinal, no produce un efecto infeccioso clásico, por eso no hay fiebre. Entonces también pueden haber calambres y molestias abdominales, ojos hundidos, la piel se vuelve oscura debido a la hipoperfusión y se pierde la turgencia. Eso se puede verificar cuando se aprieta o se estira una porción de la piel, se ve que toma más tiempo de lo normal para recuperar su forma original.
También puede aparecer la respiración de Kussmaul, una respiración asociada a estados de acidosis. La recordarán de la cetoacidosis diabética. Y se puede presentar también en el caso del cólera debido a la pérdida de bicarbonato que vimos anteriormente. Entonces eso produce un estado de acidez. Y vemos la respiración de Kussmaul aquí, una respiración profunda, rápida, asociada a los estados de acidosis metabólica. Y es un esfuerzo, ¿no?, del aparato respiratorio de liberar en forma de CO2 la cantidad de ácido que están aumentando en la sangre. También puede haber hipoglucemia y como complicaciones podemos ver que la aparición de necrosis tubular, neumonía por aspiración del vómito, la persona vomita, pero este vómito es aspirado, broncoaspirado, y finalmente produce neumonía y también ictus, accidentes vasculares. La fiebre más evidente suele durar de 1 a 3 días, por lo tanto ese es el periodo de tiempo en que se le debe dar más soporte al paciente con líquidos para evitar que lleguen las complicaciones y pueda llegar a la muerte. Hablando brevemente del diagnóstico, la sospecha inicial de cólera depende de conocer las características clínicas típicas dentro de un entorno epidemiológico adecuado. Es decir, evaluamos las manifestaciones clínicas, que son las que acabamos de describir, tomando en cuenta si hay una epidemia de cólera en el área o si vivimos en una zona endémica de cólera. En dado caso, si hay sospecha o no, generalmente de rutina se hace un cultivo para determinar qué microorganismo podría estar provocando la diarrea, tomando como muestra el material fecal. Si hay sospecha de que el microorganismo puede ser el Vibrio cholerae, se pueden utilizar medios de cultivo selectivos como el taurocolato, telurito, gelatina, TTGA y también el tiosulfato citrato bilis sacarosa, TCBS. El tratamiento de esta enfermedad es bastante sencillo. Consiste en rehidratación y reposición de electrolitos. Esto se debe hacer por vía oral siempre y cuando se pueda. Generalmente en la mayoría de los casos, si se hidrata al paciente de manera rápida, oportuna, siguiendo la guía adecuada de rehidratación, el paciente va a sobrepasar la enfermedad sin complicaciones. Ahora, en pacientes con una diarrea grave, se puede utilizar también la vía parenteral, o sea, por vía intravenosa, la administración de líquido. De manera secundaria, entonces tenemos la aplicación de antibióticos, como por ejemplo la doxiciclina, pero lo principal en el tratamiento de la enfermedad del cólera es la rehidratación y la reposición de electrolitos y glucosa en el paciente que tiene la enfermedad. Y luego antibióticos para ayudar. También la prevención, desinfección del agua. Si la persona vive en un lugar donde el agua no es potable o no se puede asegurar que sea potable, debe clorificarla y también hervirla. Y en el caso de mariscos, que estos deben estar bien cocidos por lo menos por 10 minutos para evitar ese tipo de infecciones. También en la prevención se han experimentado con diferentes tipos de vacunas que son bastante controversiales. Algunas personas dicen que son importantes, pero realmente la inmunidad que ofrecen es bastante limitada y todavía se sigue trabajando en diferentes tipos de vacunas. Probablemente en un futuro tengamos una vacuna con mejor inmunidad, con mejores resultados. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Para este video nos basamos en estas fuentes, principalmente enfermedades infecciosas, principios y prácticas, Mandel Douglas Bennett y microbiología de Cheris. Excelente libro, y también Harrison de Medicina Interna. Espero que les haya gustado el video, a mí me encanta este tema y fue un placer compartirlo con ustedes. Y nada, si llegaste hasta este punto en el video, déjame decirte que eres genial, así que puedes comentar abajo en la caja de comentarios con el hashtag #SoyGenial. Y bueno, aquí a la derecha te dejo una lista de reproducción con diferentes temas de infectología que hemos ido tratando que quizás te puedan interesar. No olvides suscribirte, esto es Meddiversia. Hasta la próxima. Bye bye.